El Señor les bendiga, amados hermanos. Nuevamente es un privilegio poder llegar hasta sus hogares. Le damos gracias al Señor por este día martes que nos permite escuchar su palabra y ser bendecidos a través de la misma. Quiero pedirle que me acompañe a hacer una oración, tengamos la guianza del Espíritu Santo y podamos recibir lo que el Señor ha preparado para nosotros en esta hora. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu presencia, por tu misericordia. Gracias, Señor, por este privilegio tan hermoso que nos das. Te pedimos, Papito Santo, que nos permita recibir esta preciosa semilla que has preparado para nuestras vidas. Señor, la capacitación, Padre, la revelación de tu palabra, el entendimiento, Señor, que sea abierto, Papito Santo, que podamos dar fruto al 100%, bendito Salvador, y que hallemos gracia delante de ti, Señor, que recibamos con deleite lo que has preparado para nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta noche, amados hermanos, nos toca estudiar lo que es el Tribunal del Gran Trono Blanco. Hemos estado hablando acerca de la línea escatológica, de los acontecimientos previos, de lo que ha de acontecer, de lo que hemos de vivir, y nuevamente estoy posteando ahí el esquema de lo que es la línea escatológica. Hemos visto lo que es el inicio de los postreros tiempos o tiempos postreros. Estudiamos también lo que es el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, la parucía, que es el arrebatamiento, la manifestación en secreto de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto, mis amados hermanos, la Epifanía, que es la manifestación en público o la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos un poco acerca del milenio, hemos hablado acerca de la batalla de Gog y Magog, y tocamos previamente un poco acerca de lo que es el Armagedón, y hemos estado hablando también, mis amados hermanos, acerca de los turnos de resurrección. Podemos ver ahí lo que está posteado en el esquema para que tengamos un poquito más de entendimiento. Vamos a estudiar esta preciosa noche lo que es el Gran Trono Blanco. Para ello, quiero que me acompañe a leer en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. Dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Debemos de prestarle atención a lo que está escrito en el capítulo 20 de Apocalipsis, mis amados hermanos. Este tribunal denota el día del gran juicio final. Será cuando Dios traiga a todos sus enemigos delante de él. La Biblia nos enseña, y esto lo estuvimos estudiando la semana anterior, que estarán ahí los muertos de todos los tiempos. Vendrán ante el Señor, ante Dios, aun aquellos que desaparecieron ahogados en el mar, así lo menciona. También la muerte y el Hades, para ser juzgados conforme a las obras que han de ser presentadas en este gran trono blanco, en este día de juicio. Ahora, debemos de prestarle atención quiénes van a ser juzgados en este juicio. Estuvimos estudiando, amados hermanos, el juicio del Espíritu Santo, y bien lo entendemos que es la Santa Cena. Cuando usted va a Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 24, lo vamos a leer para poder aumentar un poquito más nuestro entendimiento. Capítulo 11 de Corintios, versículo 24. Nosotros nos damos cuenta que el apóstol Pablo menciona que recibe de parte del Señor lo mismo que él ha enseñado, que la noche en que el Señor Jesús fue entregado, tomó el pan y tomó después la copa. La cena del Señor es manifiesta esa noche, y él se presenta ante sus discípulos como lo que es el sacerdote, ministrando el pan y el vino. Pero cuando nosotros vamos al versículo 29, vemos
lo que menciona la palabra, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen, dice la Escritura. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Ahora, me llama la atención esto, y lo estoy mencionando nuevamente, porque este es un juicio, mis amados hermanos, donde se nos da la oportunidad de juzgarnos a nosotros mismos. Si usted se da cuenta en el versículo 28, dice, por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que cada vez que participamos del pan y de la copa o del vino, nosotros estamos participando de un juicio, mis amados hermanos, y estamos delante del Señor, obviamente, pero el Espíritu Santo dice que su función es convencer de todo pecado. Entonces, cuando nosotros estamos participando de este juicio, debemos de entender que estamos participando del previo al que va a ser el bimá de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el bimá de nuestro Señor Jesucristo? Es el tribunal de Cristo. Recordemos que todos los que previamente participaron del juicio del Espíritu Santo van a poder participar del tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo hemos mencionado. ¿Quiénes participan del tribunal de Cristo? Los más que vencedores, los vencedores y los vencidos. Los más que vencedores, aquellos amados hermanos que dieron la estatura del varón perfecto, aquellos que en algún momento ellos se esforzaron, fueron débiles en algún tiempo, pero cuando nosotros vamos a las Escrituras entendemos que se esforzaron, que son más que vencedores. ¿Por qué? Porque vencieron a las tinieblas, porque ellos, aunque por un tiempo, mis amados hermanos, participaron de ciertas cosas, hallaron la estatura del varón perfecto. Los más que vencedores hay que clasificarlos en dos grupos: los muertos en Cristo y aquellos que estando en vida rindieron su voluntad. Por eso mencionaba que por algún tiempo estuvieron practicando, estuvieron haciendo ciertas cosas, pero al final rindieron su voluntad delante de la presencia del Señor. Ahora, dice que serán levantados para que juntamente sean arrebatados. 1 Tesalonicenses 4:16. Los vivientes son los que aún estén vivos en ese tiempo, y entonces juntamente van a poder ser alcanzados. Al ver esto tenemos que ir a Efesios capítulo 4 versículo 13. Cuando buscamos este versículo en la palabra del Señor, nosotros nos damos cuenta que en el 11 dice que el Señor dejó a algunos ser apóstoles, o les dio a algunos ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin, dice, de capacitar a los santos. Lo vamos a ver ahora en pantalla. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero en el 13 dice, hasta que todos lleguemos, 1, a la unidad de la fe, 2, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, 3, a la condición de un hombre maduro, 4, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si nos damos cuenta, hermano, ahí en el 14 dice, para que ya no seamos sacudidos por olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Es decir, que los más que vencedores se mantuvieron firmes en la palabra del Señor. Ellos no titubearon, ellos no se desviaron, ellos, hermano, se mantuvieron firmes en la palabra del Señor, y por eso es importante que nosotros estudiemos esto. Y estoy haciendo una introducción para que podamos entender lo que estamos estudiando, que es el gran trono blanco. Ahora, los vencedores son aquellos que conocieron al Señor Jesucristo. Dice, pero no rindieron toda su voluntad a Él. Es decir, que eran fervientes en algún momento, estaban buscando al Señor, estaban acercándose a Él, pero siempre tenían ciertas debilidades. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos?
Estos tendrán que lavar sus vestiduras en la tribulación y deben mantenerse firmes en su fe. Dice, ellos no van a adorar a la bestia ni se van a dejar poner la marca de la bestia. Y su galardón es que se les va a dar de comer del árbol de la vida, que está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 7. Van a poder comer del maná escondido y tendrá un nuevo nombre. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14 al 17. Se les va a dar autoridad sobre las naciones en el capítulo 2, versículo 20 al 27, y serán columna del templo de Dios, Apocalipsis 3, 10, 12, y tendrán derecho a sentarse con Cristo en su trono, Apocalipsis 3, 21. Ahora, hay un tercer grupo, según lo que estamos estudiando, los vencidos. Estos son los que vivieron impíamente delante del Señor, conocieron al Señor, le aceptaron como Señor y Salvador, pero ellos no rindieron su voluntad a Dios. Fueron esclavos al final de la corrupción, son apóstatas irreversibles, eso lo vemos en Apocalipsis 22, versículo 15. Conocieron al Señor Jesucristo, gozaron por algún tiempo de la comunión con Él, pero se les llama apóstatas porque después de conocer al Señor niegan la fe. Tenemos dos tipos de apostasía, la irreversible y la reversible. La reversible, amados hermanos, nosotros conocemos el caso de Pedro, un hombre que niega al Señor 3 veces hasta que lo maldice, dice la Biblia, pero después él llora amargamente, él se arrepiente, amado hermano, él pide perdón, y la Biblia nos enseña que después de haber acontecido todo esto es un hombre que predica el Evangelio. Después es un hombre que él dice, ustedes le crucificaron, ustedes le mataron, ustedes lo entregaron, y él empieza a hablar y él empieza a mencionar lo que en algún momento él como hombre hizo, negar la fe, pero se arrepiente y vuelve al Señor, a los caminos del Señor. Pero están los irreversibles, que es en el caso de Judas. Vemos que le entrega al Señor, pero él en vez de tener un arrepentimiento tiene remordimiento, lo que ocasiona que él se ahorque. Dice la Biblia, mis amados hermanos, que este hombre no halló la oportunidad, no la vio para poder arrepentirse. Entonces, esos son los apóstatas, los que niegan al Señor, los que le conocen, pero después nuevamente se van al mundo. Después nosotros entendemos con esto que viven bajo la propia concupiscencia de su corazón. Dice, se apartan de la verdad, apartan sus oídos de la verdad, y estos se vuelven o se envuelven por medio de fábulas, según segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3. Dice que estos, al ser juzgados, van a ser reprobados. Incluso verán la nueva Jerusalén, pero la van a ver de lejos. Van a ser salvos, pero no van a poder heredar la ciudad santa. Recordemos que la Biblia en Juan capítulo 3 nos dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Pero también cuando el Señor le empieza a hablar a Nicodemo, y lo voy a buscar para que podamos ampliar esto. En el capítulo 3, versículo 3, dice, y Jesús le dijo, en verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede ver. Préstele atención, hay que nacer de nuevo para ver el reino. En el 5 le dice, en verdad te digo, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes, ver el reino y entrar en el reino. Pero nosotros sabemos que los más que vencedores son los que van a heredar el reino de los cielos. Es importante entonces que nosotros tengamos bien claro esto, mis amados hermanos, para que podamos saber dónde estamos parados, para que nosotros sepamos muy bien qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que no estamos haciendo bien. Entre los vencidos, dice la Biblia que quedarán fuera uno, como los perros. Son los inmorales. La Biblia en algún momento
se les conoce como aquellos que se venden, que se prostituyen. Por ejemplo, en el caso de Balaam, que estaba vendiendo la profecía. Y obviamente está hablando también de los que físicamente hacen esto. Está hablando de los hechiceros, de los adivinos, de los inmorales sexuales, de los homicidas, los idólatras, los que aman y practican la mentira. Apocalipsis capítulo 22, versículo 15. Habría que ir también a Gálatas capítulo 5, versículo 19, donde están las obras de la carne. Pero me llama la atención porque en el 21 específicamente, lo voy a mencionar así rápido. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, si pudiéramos postearlo por favor, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, préstele atención, dice, no heredarán el reino de Dios. Y después nosotros conocemos que ya nos habla acerca de lo que es el fruto del Espíritu. Es importante entender que la permanencia en el Señor, como producto de esa permanencia, nos va a dar fruto. Y aquel que da fruto, dice la Biblia, que va a ser conocido. Por sus frutos los conoceréis. Viendo el versículo 21, mis amados hermanos, y al buscar la palabra practicar, nosotros entendemos que el que practica es el que hace algo en repetidas ocasiones o que se vuelve algo habitual en su vida. Propiamente se refiere a un acto, pero por implicación dice que significa ejecutar, lograr, específicamente cobrar tasas, pasaje, personalmente ocupar, practicar, exigir, guardar. Entonces, ¿qué es practicar? Es que la persona permanezca haciendo este tipo de cosas. Es que la persona que hace estas cosas no pueda salir de ello. Y por eso, cuando sea juzgado, amado hermano, en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, recordemos que hemos de recibir galardones, vamos a ser premiados por nuestras obras. ¿Qué se va a juzgar ahí? Las obras que nosotros hemos hecho, los dichos de nuestra boca, y debemos de entender que cada obra tiene su recompensa, ya sea buena o sea mala. ¿Cuál es el tercer juicio entonces de los 7 que mencionamos la semana anterior? El tribunal del gran trono blanco. Ok. Mencionamos el versículo de Apocalipsis capítulo 20, 11. Ok. Y entendemos quiénes van a ser juzgados. Número 1, los que vivieron para sí mismos y no para Dios. Los que no se encontraron inscritos en el libro de la vida del Cordero. Los que rechazaron a Cristo. Y los que se rebelaron. Ok. Nos vamos a centrar entonces a los que vivieron para sí mismos. Debemos de entender que aquí van a ser juzgados en todas las épocas. Ok, todos los seres humanos que vinieron a este mundo, de todos los tiempos. Ya hablamos de los muertos, ya que no se mencionan vivos, aquellos que vivieron para sí mismos, y mencionamos también a los que rechazaron al Señor Jesucristo. En Juan capítulo 3, versículo 18 y 19, la Biblia dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, es decir, que se amaron a sí mismos, que la luz. Dice, pues las acciones eran malas. Veamos otras versiones. Biblia, lenguaje sencillo. El que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios,
pero el que no cree ya ha sido condenado precisamente por no haber creído en él. Dice, en el Hijo único de Dios. Y así es como Dios juzga. Yo he venido al mundo y soy la luz que brilla en la oscuridad. Pero como la gente hacía lo malo, prefirió más la oscuridad que la luz. Entonces, nosotros nos damos cuenta con esto, hermanos, que son amadores de sí mismos. Como amaron más sus propios deseos, su propia carne, al final dejaron de amar al Señor o no le quisieron recibir. Y en el 18 lo que leíamos, que lo que hacen es rechazar al Señor como Señor y Salvador. Recordemos que Él vino a salvar, mis amados hermanos, pero como hay una evidencia de que ellos son negativos para recibir el don de Dios, que es la salvación por medio de su Hijo, entonces entendemos que están rechazando al Señor y están rechazando por ende la salvación. Después nos damos cuenta que están los que se rebelaron y en este caso tenemos 4 ejemplos bien marcados. Número 1, los que van a adorar a la bestia y se van a dejar colocar su marca. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 14, del 9 al 11. Va a ser también la bestia y el falso profeta. Ahí es mencionado porque se están rebelando contra el Señor. Todo aquel que no hace la voluntad del Señor, si usted lo quiere ver de esta forma, el que no es conmigo es contra mí, así lo menciona la Escritura. Como van a estar en contra del Señor, van a estar haciendo las acciones que son totalmente distintas a la de nuestro Señor. Recordemos que el Señor Jesucristo, cuando estuvo acá en la tierra, en la primera ocasión, dice la Biblia que Él ayunó por 40 días y 40 noches. Y Satanás, hermano, lo tentó, le dijo, ¿por qué no conviertes esa piedra en pan? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, le contesta el Señor. Después, hermano, le dice, si postrado me adorares, todos estos reinos te daré. Pero cuando nosotros vemos el reinado del Señor, no estaba hablando de un reinado solamente terrenal, sino de un reinado, hermano, que es celestial, pero que no va a ser... nosotros lo vemos temporal por 1000 años, pero después es eterno. No se va a quedar solo en el milenio, después es eterno. Entonces nos damos cuenta que ahí entra el papel de la bestia y del falso profeta. Después vemos al diablo en Apocalipsis 20:10 y después vemos a la muerte y al Hades. Vamos a poner nuevamente la diapositiva para que usted pueda apuntar y pueda estudiar. Cuando nosotros vamos a buscar la palabra revelar, se refiere a aquellos que no aceptan estatutos, se refiere a aquellos que no aceptan órdenes, se refieren a aquellos que no reconocen autoridad, no reconocen cobertura. Y esto nosotros lo vemos reflejado en el Salmo capítulo 2, versículo 2 y 1. Dice la Escritura: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor, contra el ungido. Solo estoy mencionando los 2 versículos. Después nosotros nos damos cuenta de lo que dice: rompamos cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas, y empieza a hablar toda la rebelión que hay. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, al lenguaje sencillo, dice: ¿por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? Porque porque estudian la manera de luchar contra Él y contra su rey. Inútiles son los planes de los reyes de este mundo. Ahí tenemos un poquito más completo nuestro entendimiento y el concepto, porque dice que se rebelan contra su rey. ¿Hablando de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos, amados hermanos, que dice que son los que adoren a la bestia y se dejen colocar la marca de la bestia.
Es decir, que ellos van a ser entregados y por haberse revelado van a tener una condenación. Vamos a ver qué es o cuál va a ser la paga de todos ellos. Si nosotros nos centramos en la palabra rebelión, debemos de entender que todos aquellos que están en contra de la cobertura se están rebelando. Todos aquellos que no aceptan una autoridad se están rebelando. Todos aquellos que no se dejan gobernar, al final lo único que están haciendo es que sus actos los conllevan a la rebelión. Y si nosotros buscamos en la palabra de Dios acerca de la rebelión, le quiero postear un versículo que para mí es importante. Saúl se rebela contra el Señor, y por haber hecho esto, me llama la atención porque dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 15 versículo 23 que la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Viéndolo en otras versiones, mire, ahí le pongo 4 versiones, y esto es importante. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. La Biblia latinoamericana dice: la rebelión es un pecado tan grave como la brujería, la desobediencia es un crimen tan grave como la idolatría. Ya que rechazaste la palabra de Yahvé, de Jehová, Jehová te echa de la realeza. Y ahí tenemos las otras versiones. La Nueva Traducción Viviente es un pecado como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Y la Biblia Kadosh, una Biblia de estudio, dice: porque la rebelión es como adivinación y la obstinación como perversidad e idolatría. Ok, ¿por qué menciono esto? Porque normalmente el que se rebela se vuelve idólatra. Y por eso es que aquellos que se rebelan contra el Señor, lo que van a hacer es que van a adorar, van a idolatrar a la bestia. Según lo vemos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al 11. Dice la Biblia: entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá, dice, del vino del furor, que está preparado puro en el cáliz es copa, dice, de su ira, y será atormentado con el fuego y azufre, dice, delante de los santos ángeles y en la presencia del Cordero. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen, cualquiera que le reciba su marca, la marca de su nombre. Ok. Acá ya estamos viendo parte de la condenación de los que se han de rebelar contra el Señor. De ahí tendríamos que leer versículo por versículo para que podamos darnos cuenta de lo que está aconteciendo. Si nosotros nos percatamos, amados hermanos, en este juicio, según lo que estamos estudiando, y usted puede ver en el capítulo 20 de Apocalipsis, no aparece ningún salvo, todos son perdidos y serán juzgados conforme a sus obras. Nos habla ahí de Hebreos 9:27. ¿Qué dice Hebreos 9:27? Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Aquel que no cree en el Señor Jesucristo, hermano, después
de la muerte, recordemos que aquel que cree en el Señor y va al Seol, a la región de los muertos, ahí hay un galardón, hay una separación según nosotros lo podemos ver en la Biblia. Está el rico y está Lázaro. Dice la Biblia que Lázaro está en el seno de Abraham, pero que el rico está en un lugar de tormento y que un gran abismo lo separa. ¿Qué sucede entonces con aquellos que no creyeron en el Señor, que se rebelaron? Están después de la muerte, ellos lo único que esperan es el juicio ya de Dios, y este es para condenación. Los que creyeron en el Señor Jesucristo, se cumple 1 de Tesalonicenses 4:16, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces ellos son levantados, ¿para qué? Para el juicio. El bimá de nuestro Señor Jesucristo, según sus obras, van a ser juzgados, y conforme a eso van a ser galardonados, o van a ser, reprobados en algún momento, si sus obras no fueron buenas. Después nos da Apocalipsis 20:13, y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, que es lo que estamos mencionando. Después vemos a Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces recompensará a cada uno según su conducta. Cuando nosotros leemos esto, entendemos que cada uno va a recibir una justa retribución. Es decir, que a cada quien le van a dar lo que le corresponde recibir. Nosotros debemos de entender que el Señor, que Dios es un juez justo y es un juez verdadero, y que no le vamos a poder decir, ¿por qué me toca esto? Fui mal juzgado. No puede ser así, porque va a ser según nuestras obras, y de esto hablamos en el bimá de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito entonces de este tribunal? Ok, son 3 aspectos específicamente. Número 1, castigo. 2, perdición e ignominia perpetua. Lanzamiento al lago de fuego. Recordemos que la justicia de Dios consiste en dar a cada uno lo que le corresponde según sus obras, sin acepción de personas, por lo que adquiere un carácter imparcial. No existe la misericordia. Ok, vayamos a Mateo 25:46. Dice la Escritura: y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Tendríamos que leer, amados hermanos, los versículos anteriores de qué fue lo que hicieron ellos para recibir un castigo eterno. Vemos Judas capítulo 1, versículo 7 también. Dice la Escritura: así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Usted, pues, si ha estudiado Sodoma y Gomorra, sabemos, amados hermanos, que el pecado fue a tal grado que subió delante de la presencia del Señor, de la presencia de Dios, y que al final el Señor lo que estableció fue un juicio en contra de Sodoma y de Gomorra. Pero cuando nosotros vamos a Ezequiel capítulo 16, versículo 49, entendemos un poquito más cuál fue el pecado de Sodoma y de Gomorra. He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma: arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ellas y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Nosotros en este tiempo debemos de comprender
que lo que más hay es abundancia de pan. Palabra. Nosotros la tenemos. Nosotros en este tiempo estamos siendo capacitados, hermanos. Les sobraba la comida a ellos, a Sodoma y a Gomorra. Pero dice que vivían sin preocupaciones, nunca ayudaron a los necesitados, no lo compartieron. En parte rechazaron el pan. Había abundancia, como había abundancia, no importaba si ese pan se echaba a perder, se enmohecía. Y en este momento yo lo estoy trasladando al ámbito espiritual. Tenemos abundancia de pan. ¿Qué sucede cuando hay un mensaje? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces estamos distraídos, estamos viendo el teléfono con otras cuestiones más importantes quizás para nuestras vidas de lo que representa la presencia de Dios. Entonces estamos rechazando el pan y no lo estamos compartiendo, no estamos dejando que otros lo reciban. Y a esto le tenemos que prestar atención porque es importante que nosotros conozcamos, hermano, lo que está sucediendo. Cuando nosotros vemos esto en la palabra de Dios, entendemos que vamos a recibir según nuestras obras, según lo que cada uno de nosotros recibió. Después vemos la perdición. ¿Qué es la perdición? Simplemente consiste en estar separado de Dios. Alguien que está perdido es alguien, hermano, que simplemente como rechazó al Señor, no se dejó gobernar, no se dejó instruir, no se dejó guiar por el Señor, vive apartado del Señor. Y recordemos que nosotros, según la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice que estábamos muertos en otro tiempo en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero también la Biblia nos menciona que por naturaleza nosotros éramos hijos de ira. Cuando alguien está con su carácter alterado es porque está separado de parte de Dios. Y la ignominia se define como la exposición pública vergonzosa. Y nosotros podemos ver esto en la palabra de Dios, que el que sufrió nuestra vergüenza pública fue el Señor Jesucristo. Dice que padeció esto cuando fue expuesto públicamente en la cruz. Y quienes lo rechazaron tendrán que sufrir ahora la vergüenza que él pasó, pero para condenación. Y eso lo encontramos en Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2. Lo vamos a leer. Dice la Biblia: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado. Todos los que se encuentren inscritos en el libro, preste la atención, van a ser librados. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. De esto tenemos que hablar un poquito, amados hermanos, y voy a regresar al esquema que tenemos acá, porque si usted se da cuenta, acá en la parte de abajo, en los turnos de resurrección, hay un levantamiento. Es decir, hay una segunda resurrección que menciona ahí la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 20 del 11 al 13. Pero es, ¿para qué? Para vergüenza. Es decir, ellos solo van a ser resucitados al juicio y a condenación. A esto hay que prestarle mucha atención. Yo estuve mencionando parte de los turnos de resurrección la semana anterior. Esto también hay que estudiarlo y hay que explicarlo, mis amados hermanos, para que nosotros conozcamos los tiempos y dónde nos encontramos. Por eso, cuando a usted le pregunten si anhela la venida del Señor Jesucristo, el arrebatamiento, la parusía, hermano, y usted ya sabe qué es la parusía, usted la debe de anhelar con todo su corazón. Porque cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida, la epifanía, ahí le van a ver todos, hasta los que le traspasaron, dice la Escritura. Pero viene, hermano, a pelear. Eso es lo que nosotros debemos de entender. Yo prefiero irme en
en el arrebatamiento y no ver en su segunda venida, porque ya hay una condenación. Y después de estudiar el castigo, la perdición y la ignominia, vemos el lanzamiento al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Dice la escritura: y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Okay. Viendo esto, entonces entendemos, hermano, el propósito del tribunal del gran trono blanco. Y cuando vemos esto, también debemos de entender que hay grados de castigos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 11, versículo 21 dice: ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida. Acá está hablando de dos ciudades. Porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta hubiera permanecido hasta el día de hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces nos damos cuenta de los diferentes grados de castigos que van a haber y cómo Dios es un Dios justo, amado hermano, y el castigo va a ser justo de acuerdo a las obras que se hubiesen hecho estando en el cuerpo. De esto también lo hemos mencionado. Pero acá está hablando de dos ciudades, iglesia, que no se arrepintieron. Por eso, en aquel día dice la Biblia que nadie va a poder decir: no me hablaron de la palabra de Dios. Sí se nos ha hablado, sí se nos ha instruido. Nadie va a poder decir: yo no conozco. Todos vamos a presentarnos delante del tribunal. Y la pregunta es: ¿a qué tribunal quieres asistir? Por lo menos los que creemos en el Señor, sabemos que está el del Espíritu Santo y el bimá de nuestro Señor Jesucristo, que no es para condenación, sino para galardón. Entendemos entonces, amados hermanos, que este tribunal se desarrollará en el futuro. Aunque en el libro de Apocalipsis no se pueden interpretar rigurosamente lo cronológico, pero evidencia que será en la antesala del reinado eterno. Por eso, ahí nuevamente en el esquema que le voy a colocar, nos aparece cuándo ha de hacer el juicio del gran trono blanco. Y nos aparece hasta de último. Es importante entonces, hermanos, que conociendo esto, como dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, nosotros entendamos que el conocer esto es para que nosotros comprendamos que estamos a tiempo de ser rescatados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único, hermanos y hermanas, que por medio de Él nosotros nos podemos acercar, dice, confiadamente ante el trono de la gracia, ya que el Señor no viene a condenar, sino que Él, como ya ha sido justificado, por medio de Él nosotros seamos justificados. Y nosotros debemos de entender que debe ser un estímulo para nosotros, iglesia, vivir dignamente de acuerdo a la categoría de ser un hijo de Dios. No cualquiera tiene este privilegio, no cualquiera tiene este galardón. El título más grande que te pueden dar es ser llamado hijo de Dios. Y por eso nosotros, al ser hijos de Dios, debemos de vivir, hermano, conforme la palabra de Dios, en una santidad, dando frutos dignos de arrepentimiento y obrando conforme las buenas obras que fueron preparadas de antemano, según Efesios capítulo 2, versículo 10.
Y estas obras deben de ser producto de un corazón digno y arrepentido, agradecido, hermano, no por los galardones, sino por aquel que nos llamó, que Él es digno. Y como Él es digno, debe de ser honrado. Por eso es importante, iglesia, entonces, que te acerques a la presencia del Señor. Quizás la próxima semana vamos a ver los turnos de resurrección o vamos a empezar ya a hablar un poco acerca de las iglesias de Apocalipsis. Es importante que conozcamos los tiempos y es importante que comprendamos que Dios nos está hablando y nos está hablando a tiempo. Que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor los prospere en todo y que su palabra sea manifiesta en nosotros. Gracias te damos, Papito Santo, por tu palabra y por este tiempo precioso, oportuno para poder recibir lo que tú nos has dado. Bendecimos tu nombre y te glorificamos. Permítenos tener mayor entendimiento y revelación de la palabra, Señor, para recibir lo que tú has preparado para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.